Bueno, buenos días, ya estamos en ruta, hemos dormido en un ático con vistas, ahora os enseñaremos la foto. Y nada, seguimos haciendo dunas, hoy vamos dirección Duz y estamos haciendo unos tracks impresionantes, mirad. Todavía nos estábamos despertando, ¿vale? Esta es la única encallada que veréis hoy, pero bueno, al final estas cosas pasan en el desierto. La verdad es que el lago de Ratchet o el oasis de Ratchet había dejado el listón súper alto, pero como veréis en los próximos clips, después de cada duna nos encontramos un paisaje que era en plan wow, ¿no? Porque unos platós impresionantes con unos cordones de dunas también súper chulos y bastante difíciles algunos, sobre todo cuando el sol estaba alto y no se veía nada, pero bueno, en fin, es que lo veis, se me está poniendo la piel de gallina ahora nada más contarlo y verlo, pero es que fue súper guay. Y nos esperaba luego una bajada que nos puso los pelos realmente de punta. Lástima que no pudimos repetirla. Y aquí estaba la gran bajada. Impresionante, mirad qué desnivel. Chicos, ¿puedo tirar o no? Es que os veo aquí muy apretados. Lo siento, pero es que esta bajada fue tan impresionante que como no pude repetirla en vivo, pues os la repito aquí desde otro punto de vista. Lástima que con las cámaras todavía no sé mostrar las pendientes y demás, pero ¡buah! Fue una pasada. Bueno, ya es con la boca llena, pero paramos a desayunar aquí en este plató, que es impresionante, y mirad las vistas porque es brutal, ¿eh? Brutal. Este viaje está siendo realmente alucinante. Bueno, y esto es lo que pasa cuando te pones poca crema, que aquí el sol, aunque estamos a 13 grados, pica muchísimo y estaba ya empezando a tener una quemadura grave.
Así que nada, seguimos. Menudo pupas este bicho. Bueno, aquí estamos, que son las 12 casi en punto y es alucinante, llevamos como 1 hora y pico que no se ve nada, es que no hay ninguna sombra, se ve todo plano, pero ya veis que planos no vamos y esto lo dificulta bastante más, pero bueno, entre encallada y ayudando y demás vamos avanzando y nos lo estamos pasando. Iba a decir una palabrota, así que no la digo, pero muy bien. Venga, seguimos. Esta sería la última parada del tramo de dunas porque después de esta comida ya saldríamos, pero todavía nos quedaba un poco más. Bueno, pues ya hemos parado a comer, que hoy tenemos ensalada de pasta. Vamos a comer aquí detrás, que se ve la sombra, que vamos a comer súper a gusto. Y tras una buena ensalada de pasta que habíamos preparado la noche anterior y unas cuantas risas, ya nos íbamos hacia afuera del desierto para volver a la civilización. Pero la aventura todavía no se acababa aquí. Buenas, estamos aquí inflando ruedas, que ahora nos toca correr un poco más. Y preparados, listos, ¡ya! Y así vivíamos la realidad desde dentro del coche. Y después del subidón de adrenalina circulando por aquí a velocidades para las que algunos coches como el mío no estaban del todo preparados, pues entramos de nuevo en la carretera que, como podréis ver en los próximos clips, el desierto se niega a regalarnos. Estamos de vuelta a la civilización y nada, después de 3 noches en el desierto, que la verdad es que nos ha dado bastante pena que se acabara esta aventura, porque aunque al principio estábamos un poco preocupados por el tema de la higiene, por el tema de la comodidad, ha sido algo alucinante que de bien seguro que vamos a repetir, pero también la ducha que nos vamos a pegar ahora va a ser de campeonato, así que nada, nos duchamos, os enseñamos un poco el hotel y nos vamos a cenar, que mañana sigue la aventura. Bueno, tenemos aquí el buffet, que como veis es buffet libre y usan harina para hacer el arroz y bueno, podemos comer algunas cosas. Aquí había ternera, el pollo Podemos y las verduras. Y también un poco de ensalada, aunque hay algunas que llevan harina también. Así que bueno, esta de aquí lleva harina, por ejemplo, esta. Así que tenemos algún riesgo de contaminación cruzada, como sabéis, como puede haber en todos los bufetes. Bueno, al final nos hemos apañado bastante bien. Al llegar al país. Este tipo de viaje nunca se sabe lo que puede pasar, así que en el briefing de hoy nos acaban de decir que el barco se retrasa un día, así que volveremos un día más tarde a Barcelona y por suerte habíamos ya cogido ese día adicional de vacaciones, así que a adaptarse una noche más aquí y a disfrutar, que este viaje está siendo una pasada. De nuevo el reto de desayunar sin gluten en el hotel, pero Cadero de Territorio 4x4 nos ayudó muchísimo, así que mirad. Bueno, y esto es lo que pasa cuando hablas con el chef y le pides y le explicas bien lo que te pasa cuando hay un buffet libre. Nos están tratando súper bien y súper bien. Y bueno, este festín es para nosotros. Ça c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toma ya. Que aproveche.
Buenos días, ya hemos desayunado, que habéis visto que el chef del restaurante, gracias al apoyo del contacto local de la organización, que es Territory 4x4, pues ahora nos vamos hacia una zona donde se ve que hay bastantes rosas del desierto y también haremos unas dunas más, así que nada, ya estoy embalsamado para curarme el tema de las manos y seguimos adelante, os vamos contando. Y estas son las dunas blancas por las que circularemos hoy. Esto es una pasada porque parece un mar de nata, porque las dunas son súper blancas, además hace un poquito de aire y parece aquí el, ¿cómo se llama? El azúcar glass del pastel, que es, bueno, es una pasada. Y nada, a ver qué tal las rosas y a ver si os las podemos enseñar pronto. Vamos para allá. Bueno, ya hemos llegado a las rosas, vamos a buscarlas. Ya las hemos encontrado. Pensaba que había que... Oh, mira esa que chula. Bueno, y aquí en medio, cubiertas de un montón de arena, pues crece este mineral que se llama rosa del desierto y que, bueno, básicamente si pasas por aquí sin saberlo ni pararte a mirar, pues pasa totalmente desapercibido. Suerte que nos trajeron aquí. Bueno, ya hemos cogido algunas rositas y nos vamos a buscar un sitio para comer porque aquí es realmente imposible porque hace mucho viento y de hecho tenemos los ojos ya bastante castigados y nada, llegaremos a allí, no sabemos cómo se llama, no me acuerdo, el Farhat o algo así, no sé, da igual. Echamos de nuevo las ruedas y buscamos algún sitio para comer porque la verdad es que tenemos mucho hambre. Y este palmeral parece que nos servirá. Bueno, ya hemos encontrado un sitio. Y ahora sí os enseñamos un poco el hotel porque ayer no había nada de luz y no se podía grabar bien. Estamos en el hotel cenando y hemos hablado con el chef esta mañana y nos han traído un desayuno que hemos alucinado. Y hoy, al entrar al restaurante, pues nos ha dicho que no nos preocupáramos, que él nos traía todo. Y bueno, nos ha traído esta ensalada que tiene la verdad bastante buena pinta y un plato con pechuga de pollo, un poco de puré de patata que parece natural, zanahoria y unas salchichitas que, según nos han dicho,
patifarín. Así que nada, vamos al ataque. Lo remata con un chocolate, dátiles y 2 naranjas. Toma ya. Vamos a parar en el GEM a ver el segundo anfiteatro más grande del mundo, que se ve que está muy bien conservado y bueno, que tenemos muchas ganas de verlo y seguiremos descubriendo por ahí algún sitio más.